Sí, Bueno, sí. buenas tardes a todos y buenos días a los que también nos están siguiendo desde el otro lado del charco, que nos consta que hay mucha gente en streaming que también nos está siguiendo desde Latinoamérica. Lo primero me gustaría darle las gracias a Mauro Guillén, no solo por su aportación y su colaboración dentro del Consejo Académico de AFI Escuela durante los últimos 15 años, sino también porque además cada vez que pasa por Madrid pues siempre tiene la deferencia de hacer un hueco y darnos una masterclass o alguna sesión a alguno de nuestros alumnos. Bueno, incluso este último año, ¿verdad? Gracias al streaming, Mauro, pudimos contar contigo como el embajador y el que ha entregado pues, los diplomas de los alumnos de la última promoción de posgrados. Así que lo primero, muchísimas gracias, Mauro, por pasar este ratito aquí con nosotros. Yo creo que Mauro hoy en día merece pocas presentaciones y tiene una No, larga no, experiencia dilatada, pero no sí que quiero detenerme, ¿vale? Presentando pues algunas de los trabajos que ha realizado recientemente. Bueno, sobre todo mencionar tu último nombramiento, ¿verdad, Mauro? Se acaba de hacer público en marzo, que será nombrado este otoño el Dean de la Cambridge Jazz Business School y también pasará a ser Fellow de Cambridge University. Así que lo primero, enhorabuena. Mauro, como muchos de vosotros sabéis, durante los últimos años ha estado vinculado a Wharton University. Ha estado de director del Lauder Institute durante varios años y como profesor en Wharton University estos dos últimos años. A mí me gustaría mencionar uno de sus últimos trabajos, un libro que está recibiendo numerosos reconocimientos y que publicó el año pasado, 2030, How Today's Biggest Trends Will Call It and Reshape the Future of Everything, que hemos tenido la suerte, muchos de los que estamos aquí ya, de haberlo leído y a los que no, pues se lo recomendamos. Bueno, en Mauro yo siempre digo que hay como un doble maridaje de materia de conocimiento entre la sociología, Mauro, y la economía, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que muchos de tus trabajos tengan esa aportación tan enriquecedora. Yo creo que la temática de hoy es una temática muy novedosa, de la que no te hemos oído mucho hablar, pero que sin duda pues aunan estos dos conocimientos, el conocimiento de la sociología y el impacto que el conocimiento al final tiene en la sociedad y en la economía. Y si tenemos que hablar hoy en día de algo revolucionario y que está modificando, sin duda alguna, el sector educativo, es el e-learning. Entonces, Mauro, en la ponencia de hoy, pues lo que vamos a abordar son los retos, el futuro del e-learning. Mauro, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Creo no, que vamos a espera, tener un coloquio. Mónica, Ahora te doy paso, Emilio, sí. No, espera un Vamos a segundo. tener como una presentación de 30 minutos de Mauro y luego vamos a dar lugar a preguntas de todos. Como nos está siguiendo Emilio en No, streaming, Emilio, si te parece, te claro, doy la es que palabra. no sé si podré quedarme hasta el final, Mauro, pero solo dos palabras. No tanto para saludar a Mauro, con el que he estado hace un par de horas, sino para saludar a la audiencia, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Es daros la bienvenida por estar aquí, ¿no? Y sí transmitir a Mauro ese agradecimiento de siempre, ¿no? Ese agradecimiento, esa disposición a ejercer como miembro del Consejo Académico, ¿no? Y transmitirte la felicitación de toda la gente de AFI, ¿no? Desde luego de los socios y el resto de los miembros del Consejo Académico, ¿no? Es una posición muy importante de una de las universidades más importantes de Europa, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Vamos a tenerte más cerca, ¿eh? Y vas a poder capitalizar una experiencia singular, ¿eh? La de un hombre proveniente del continente europeo que va a estar trabajando en una isla recién salida de la Unión Europea y enlazada con una de las principales universidades de Estados Unidos, ¿no? Enhorabuena, Mauro, y sigue contando con AFI en lo sucesivo. Ahora sí, Mónica, tienes la palabra, Mauro. Muchísimas gracias, Emilio. Pues, Mauro, Vale, muy bien. te cedo la palabra. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, gracias, Mónica, y gracias, Emilio. Tengo la voz un poquitito por las alergias, como un poco cortada.
Y lo que me gustaría hacer en los próximos 25 o 30 minutos es hablaros un poco sobre cómo veo, sobre todo en nuestro ámbito, ¿no? La educación a través de tecnologías, ¿no? Lo que normalmente se suele llamar educación online. Y lo que quiero sobre todo es presentaros una serie de ideas de cómo yo estoy pensando de cara sobre todo ahora a ser el decano, ¿no? Con lo cual, evidentemente, una de las prioridades que tengo que perseguir es la de explorar cuáles pueden ser pues futuros proyectos, ¿no? En educación online por parte de la escuela. Y también lo que quiero hacer es deciros mi opinión personal sobre el tema, ¿no? Que no necesariamente, evidentemente, es la de Cambridge, pero es mi opinión personal sobre el potencial. Y simplemente os avanzo el final. Creo que esto va a ser completamente revolucionario. O sea, yo creo que el sector educativo en general, pero sobre todo el de educación superior, ya sea al nivel de la carrera o a nivel de posgrado, o sea, grado o posgrado, pues se va a transformar muy rápidamente, ¿no? Y se va a transformar, yo creo, por dos motivos. Uno, porque estas tecnologías le gustan mucho a todo el mundo, no solamente a la gente joven, o sea, por el lado de la demanda, y luego por el lado de la oferta, pues bueno, lo que tenemos es una serie de instituciones, evidentemente no la Escuela de Finanzas Aplicadas, que están completamente anquilosadas en el pasado, tienen unas resistencias internas muy fuertes para cambiar, con un grado de inercia enorme, y que yo creo que en general no van a saber transformarse a tiempo. O sea, yo creo que vamos a ver una disrupción muy grande, muy fuerte y además muy rápida en los próximos años en este sector, ¿no? Y sálvese quien pueda. Vamos a ver quién se salva, ¿no? Entonces, lo que me gustaría en esta presentación es emplear conceptos, un poquitito de economía, pero también de empresa, ¿no? Para tratar de comprender cuál puede ser el impacto de todo esto, ¿no? Y cuáles son las posibilidades que existen. Y dejarme empezar también simplemente para que sepáis de dónde vengo yo, ¿no? O sea, en los últimos 7 años, desde el año 2014, yo he estado experimentando muchísimo con todo lo que tiene que ver con la educación online. Más bien como profesor, ¿no? No como gestor de un ente académico, sino como profesor. Yo lancé mi primer curso online en Coursera, que como sabéis es una plataforma que acaba de salir a la bolsa, ¿no? Hace un mes aproximadamente, en el año 2014. O sea, fui uno de los primeros, desde luego de mi escuela en Wharton, que lanzó un curso, ¿no? Y que todavía sigue estando allí. Luego ese curso lo amplié, bueno, se lancé otros 2 cursos más en inglés, a su vez con una versión en español, luego más adelante. Y durante algunos años, esto simplemente lo comento no para fardar, sino para que veáis de dónde vengo yo en este asunto, ¿no? O sea, vengo de profesor, ¿no? O sea, mi bagaje aquí viene de haber sido profesor y de tener un contacto con el alumno y de ver qué es lo que funciona y lo que no funciona en este mundo de la educación, en mi caso, a 3 niveles. Eso también lo quiero aclarar. A nivel de, ¿cómo se llama ahora? El bachillerato, ¿no? Los 2 últimos años, porque ahora os voy a comentar sobre esto, del grado y del posgrado, ¿no? Entonces, algunas de esas clases online, durante algunos periodos de tiempo, también aparecieron en edX, que también conocéis esa plataforma, evidentemente. Y luego también colaboré una vez y fue francamente una experiencia realmente formativa para mí con Accenture Academy, que es uno de los mayores proveedores en estos momentos de educación online en el mundo, ¿no? Que es una división de Accenture, de la empresa de consultoría, que sobre todo ellos no venden contenidos directamente al consumidor final, sino que los venden a las empresas. Y luego las empresas pues los emplean para ir actualizando o formando a sus empleados. Ese es el modelo de negocio de Accenture Academy. Enorme, súper eficiente. Si alguna vez tenéis la oportunidad de trabajar con ellos, hacedlo. Yo fue una cosa muy puntual, pero aprendí muchísimo sobre cómo operaban, ¿verdad? Esa es otra experiencia que tuve. Luego otra que me pareció muy curiosa fue una plataforma que se llama One Day University, Universidad de un Día, donde el modelo de negocio es que la gente se puede apuntar a un día y escuchar, tiene que pagar por un día y escuchar varias conferencias de gente, ¿no? Y yo hice una conferencia, ¿no? Y al final de la conferencia, pues respondía a una serie de preguntas, ¿no? O sea, fue un evento al final de 45 minutos. Es otro concepto, es otro modelo de negocio. ¿Me entendéis? ¿No? Otra experiencia que he tenido ha sido con un banco chino que lo que quería era grabar una serie de vídeos para luego enseñárselo a gente del bachillerato en China
sobre, yo lo llamo, y Emilio no sé si tiene otro término para esto, lo llamo alfabetización financiera, ¿no? O sea, de enseñarles las cosas básicas, qué es interés simple, qué es interés compuesto, cómo tienes que pensar sobre la jubilación, todo ese tipo de temas, ¿no? Y grabé, qué sé yo, como 4 o 5 horas, ¿no?, de este contenido para este banco chino, que luego a su vez lo que hacía era difundirlo en China, ¿no? Luego otra experiencia que tuve fue exactamente sobre el mismo tema y también con el mismo público, es decir, estudiantes de bachillerato, con Visa, la empresa de las tarjetas de crédito, ¿no? Y luego, quizás, de la que más he aprendido fue mi universidad, donde está la Escuela de Negocios Wharton, que es la Universidad de Pensilvania, como sabéis, fundada por Benjamin Franklin. Es una Ivy League y es la primera Ivy League que ha lanzado un grado, o sea, de carrera, completamente online. Es la primera. No la ha hecho Harvard, no la ha hecho Princeton, no la ha hecho ninguna de estas, ¿no? Y eso ha sido un experimento, se lanzó, comenzó hace 3 años, pues bastante peculiar. Solamente se han admitido a 50 alumnos, o sea, súper selectivo, y se ha enfocado, para que os deis un poco cuenta de cuáles son los distintos modelos de negocio aquí, se ha enfocado en estudiantes que en su momento no pudieron acudir a la universidad. Son estudiantes que tienen 35 años, 40, 45, por cualquier motivo no pudieron acudir a la universidad, pero ya te digo, con unos criterios de selección muy fuertes y todas sus clases son online. Yo ofrecía ahí una clase online, ¿no?, en la cual había unos vídeos pregrabados y luego había unas sesiones de discusión, ¿no?, con ellos, etcétera. Entonces, mi experiencia viene de todos estos distintos tipos de actuaciones en las cuales he sido profesor, no he sido gestor. Ahora, evidentemente, luego más adelante os voy a contar un poquito los planes que yo tengo, ¿no?, para Cambridge. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que yo creo que es muy importante. Es decir, que después de estos 7 años de estar haciendo muchas cosas en distintas plataformas, en todo lo que tiene que ver con la educación online, hombre, creo que no tengo una visión de 360 grados, pero por lo menos de 210 o 270 grados, ¿no? O sea, porque lo que he hecho es experimentar con distintos modelos de transmisión de conocimiento, ¿no?, a través de una plataforma digital, específicamente. Bueno, pues esto que veis aquí es el mercado de la educación en el mundo. Hay una curva de demanda y es una curva de demanda que cada vez, por ciertos motivos, se desplaza más hacia la derecha, ¿no? O sea que esta curva de demanda, pues continuamente, a ver si esto ahora funciona. ¿A dónde tengo que ir? Acá, ¿verdad? En rojo, se desplaza hacia acá. Uf, espérate, ahora tengo que cambiar el trazo, porque esto, ¿cómo le cambio el grosor? Fíjate, espera, ¡hala! Un momentito, ¿eh? Vamos a ver, ¿cómo lo...? ¿Este de acá? A ver. Vaya. No le consigo dar, ¿eh? Ah, ¿ya está? Vale. Entonces esta curva se está desplazando hacia allá, ¿no?, constantemente ¿no?, hacia allá. Perdón, bueno, esto en realidad tenía que ponerlas hacia arriba. ¿Y por qué lo está haciendo? Bueno, lo está haciendo yo creo que por 4 motivos fundamentales. Uno es la globalización, ¿no? El segundo es el aumento de la esperanza de vida. Es decir, tenemos cada vez más personas que en algún momento dado vuelven otra vez a querer estudiar, ¿no? Fijaros este dato que a mí me parece absolutamente increíble. En China hay 165 millones por encima de los 55 años. Y de ellos hay 55 millones en estos momentos que están matriculados en universidades que el gobierno chino ha puesto en marcha específicamente para ese grupo de edad. 55 millones. ¿Vale? Eso es simplemente un dato, ¿no? El tercer factor es el cambio tecnológico. Es decir, la gente se da cuenta de que lo que ha aprendido hace 20 o 30 años pues se queda desfasado, se queda anticuado y por lo tanto pues también crece la demanda, ¿no? Se desplaza la demanda, ¿no?, hacia la derecha. Y luego el último factor yo creo que es el mundo emergente. Pues bueno, en el mundo emergente se está produciendo, evidentemente, desde hace 20 o 30 años un crecimiento económico muy rápido, por un crecimiento sobre todo en el número de puestos de trabajo que requieren conocimiento, porque ya no se dedican, sobre todo en China, a fabricar cachivaches, ¿no?, sino que ya están con un contenido de conocimiento y de tecnología cada vez mayor, y claro, la demanda de fuerza de trabajo cualificada pues está creciendo mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo por el lado de la demanda, tal y como yo lo veo. Por el lado de la oferta,
Pues es muy sencillo, es que es así, es que esa es la curva de oferta, ¿no? Tradicionalmente de este sector es perfectamente inelástica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que se desplaza la demanda o a medida que la demanda se va desplazando hacia la derecha, pues entonces la oferta todo lo que hace es sube el precio. Pues perfecto, ¿no? Para las grandes marcas de educación en el mundo, pues esto es maravilloso, ¿no? Porque cada vez tienes una lista de espera mayor, el número de plazas está muy limitado. Fijaros en Cambridge. En Cambridge hay una iglesia que se llama Great St. Mary's Church en el medio del campus y todos los alumnos tienen que vivir, no solamente estar allí, sino vivir, tener una residencia en un radio que creo que es de 5 millas desde esa iglesia. Y los profesores un radio de 20 millas, con lo cual os podéis imaginar lo que pasa con los bienes raíces, ¿no? Con el sector inmobiliario, evidentemente, ¿no? Pero lo importante es que eso es un caso muy peculiar, pero en general lo que hay es una oferta muy rígida, ¿no? Y por lo tanto, pues siguen subiendo los precios. No solamente eso, la propensión de la gente a pagar por educación es enorme. La gente se endeuda por pagar por educación, ¿no? La gente está sedienta de educación, ¿no? Pero la oferta no puede, no llega. Claro, aquí es donde irrumpen entonces las nuevas tecnologías, ¿no? Y la educación online. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, así es como yo lo veo. Hay una presión al alza en los precios enorme por básicamente este esquema que veis aquí, ¿no? Vuelvo a repetir por esos 4 factores: globalización, aumento de la esperanza de vida, cambio tecnológico y el crecimiento de las economías emergentes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si ahora sé cómo pasar a la siguiente página. Espera, déjame verlo, a ver. Vale, muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el tema este de la educación online? Yo lo que diría es, bueno, vamos a empezar a emplear ahora conceptos de empresa, ¿no? De estrategia empresarial sobre todo. Primero, es un sustituto, ¿no? Esto es como sabéis, una literatura enorme. Es un producto nuevo que se lance, un servicio nuevo, es un sustituto para algo que ya existe. Personalmente pienso que no. Creo que es una manera equivocada de pensar sobre este fenómeno, ¿no? No es un sustituto para la educación tradicional. Yo lo veo más bien como un complemento. ¿No? Un complemento desde distintos puntos de vista. Por un lado, porque, claro, el sector educativo está muy estratificado. Hay universidades o hay escuelas que cobran mucho dinero, hay otras que no cobran tanto. La calidad también varía y está correlacionada con el precio. Entonces, yo creo que, en cierta medida, la educación online lo que hace es diferenciar, aumentar la gama de programas y el precio, evidentemente, a un precio muy atractivo, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en parte. Pero la otra cuestión es que algunas de las marcas, empleando nuevamente terminología de empresa, más establecidas, están empezando a incorporar elementos online, ¿no? ¿Y por qué es complementario? Bueno, pues porque yo creo que el futuro va a ser uno en el cual, si alguien toma en la carrera, pongamos en el grado, una clase de contabilidad, pues a lo mejor parte de esa clase se toma online y parte de la clase se toma presencialmente en una aula, ¿no? Yo creo que es completamente complementario. No solamente eso, está empezando a haber mucha evidencia de que los alumnos aprenden mejor de esa manera, ¿no? Teniendo una combinación de parte de esa misma asignatura, ¿no? Me entiendo, ¿no? Me explico. Bueno, entonces yo no lo veo como un sustituto, lo veo más bien como un complemento, pero bueno, vamos a ver luego cómo lo veis vosotros, ¿no? Y si aquí hay un debate o no. Segundo punto importante, integración vertical, que es otro concepto básico, ¿no? Bueno, pues integración vertical, bueno, pues déjame poner aquí si son sustitutos o complementos, ¿vale? Este es el primer punto. El segundo punto es la integración vertical. Entonces, en integración vertical, pues bueno, lo que observamos, vaya, ahora le diga no sé dónde. Es muy sensible esto. ¿Cómo me voy otra vez? Mira a ver dónde está. Ahora, ya está, gracias. Muchas gracias, perdona, ¿eh? Sí. Entonces, en términos de integración vertical, aquí lo que veis son, desde mi punto de vista, pues 6 distintos modelos de negocio que hay entre las plataformas más importantes en estos momentos. Todo esto, por cierto, luego lo puedes grabar porque veo que toman fotos, pero os lo damos. Pero toma fotos si quieres, ¿eh? Entonces tenemos plataformas que crean su propio contenido, que son las que están en la fila de abajo, y en la fila superior son las plataformas que lo que hacen es contratar, sobre todo a profesores de universidades, para crear contenido.
Y luego, horizontalmente lo que tenemos son las plataformas que son con ánimo de lucro, las que son sin ánimo de lucro, que es la segunda columna, y la tercera columna son las que son públicas, ¿no? O sea, quiero decir, de propiedad del Ministerio de Educación o de lo que sea. Future Learn es la división de educación online, pero ya en términos modernos, de Open University, que como sabéis es la mayor universidad de educación a distancia en el mundo, del Reino Unido, ¿no? Pues tienen una división que se llama Future Learn. Y Xuetan X es una china, ¿de acuerdo? Enorme. Bueno, pues luego tenemos Coursera. La gran diferencia entre Coursera y edX, las dos buscan el contenido con alianzas o acuerdos con profesores o universidades, pero una es con ánimo de lucro y la otra no. Canvas Network, supongo que también la conocéis, ¿verdad? Ese es otro ejemplo, pero también con ánimo de lucro. Y luego abajo, las que crean su propio contenido, pues tenemos por un lado Khan Academy, que yo creo que la conocéis todos, ¿de acuerdo? Pero esa es sin ánimo de lucro. Y luego por otro lado tienes, por ejemplo, Udacity o Accenture Academy, que las dos son con ánimo de lucro y generan su propio contenido. Bueno, pues entonces yo miro esto aquí y como gestor académico que voy a ser ahora, lo primero que me preocupa es quién más puede aparecer aquí, ¿no? Y mira, no tengo evidencia dura sobre este asunto, pero en muchas de las conversaciones que he tenido con gente del sector, me doy cuenta de que algo va a pasar. Y lo que va a pasar, desde mi punto de vista, es algo que tiene que ver con esta celdilla de acá. Sobre todo esta de acá. Y es lo siguiente. Supongo que todos usáis Netflix. Netflix está a un paso de empezar a ofrecer contenidos audiovisuales educativos. Es así de sencillo. Cuando eso ocurra, lo estabais pensando ya, ¿no? Cuando eso ocurra, sálvese quien pueda en este sector, ¿no? Porque ¿qué tiene Netflix? 400 y pico de millones de usuarios al año. Tiene toda la tecnología, toda la plataforma. Sabe crear contenidos, además, de muchísima mayor calidad que el que puede crear una universidad o una, ¿no? O una consultora. No solamente eso, sino que puede hacer bundling. ¿Cómo se dice en español esto, bundling? El juntar varios productos por el mismo precio, mezclar, ¿no? Puede hacer bundling, lo voy a escribir aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues si Netflix en estos momentos ofrece, puedes ver cualquier película, cualquier serie por 19,99 euros al mes, fácilmente puede decir, mira, si además quieres contenido educativo, tienes que pagar 23,99. Y a ver quién compite contra ellos. Con 400... Oye, si ellos suman 4 euros al precio, eso multiplícalo por 400 millones de usuarios que tienen. Y eso no es al año, eso es al mes. Me dirás tú a mí qué universidad puede competir con ellos. También se pueden posicionar aquí, evidentemente, y decir, bueno, vamos a colaborar con universidades, ¿no? A ellos les pedimos el contenido y nosotros lo distribuimos y luego nos repartimos el botín, ¿no? ¿Que esto va a pasar? Hombre, yo estoy seguro, ¿no? Porque el Netflix yo creo que se tiene que dar cuenta, o se va a dar cuenta de una cosa, y es que, como decía antes, la propensión de la gente a pagar por educación es mucho más elevada que la propensión que tiene la gente a pagar por una serie de televisión. Y ya no digamos por una noticia, porque las noticias las pirateamos todos, ¿no? Nadie quiere pagar por, ¿verdad? O un vídeo de una canción también se pueden piratear todavía, todo este tipo de cosas, ¿no? Se van a dar cuenta de que, claro, el consumidor está, vuelvo a repetir, como decíamos al principio, con muchas ganas de consumir contenido educativo y está dispuesto a pagar por él, ¿no? Evidentemente está más dispuesto a pagar si no solamente le das el contenido, sino también una certificación de que has, o sea, que has entendido el contenido, que tal, ¿no? Nos entendemos, ¿no? Bueno, ese es el tercer punto que quería recalcar. El cuarto punto es efectos red. Yo creo que esto es algo que todavía no está bien planteado. Es decir, ninguna de esas plataformas yo creo que ha logrado todavía crear una comunidad online que sea similar a la comunidad que creas cuando la gente está en un aula o está en un programa, o, ¿me entiendes? Esa interacción social que existe entre... Todavía yo creo que nadie lo ha conseguido. Quien lo consiga, pues bueno, yo creo que va a tener muchísimas ventajas, ¿no? Es posible que las redes sociales, Facebook, etcétera,
quieran introducirse por ese motivo. En este terreno, vuelvo a repetir. Imagínate, Facebook tiene ¿cuántos millones de usuarios en el mundo? Más de 1 billón, ¿verdad? Más de 1.000 millones, ¿no? Pues bueno, por poco que les cobre, ya genera cada mes, es que ni siquiera es cada año, ¿no? Cada mes unas cifras de facturación enormes, ¿no? De ingresos por esto. Luego es algo a considerar, yo creo que muy seriamente. Y luego, los dos últimos, diferenciación. Y aquí es donde las marcas van a jugar un papel muy importante, ¿no? Pues bueno, Netflix es una marca que la gente va a asociar con contenido educativo de alta calidad. Dudoso, ¿no? Ahora, Harvard, Cambridge, lo que quieras puedes hacer con esas marcas, ¿no? Si realmente sabes sacarle su jugo, así, ¿no? Bueno, tiene un reconocimiento de marca también, ¿no? O sea, yo creo que eso es un activo fundamental aquí, como lo ha sido siempre en la educación, evidentemente. Y los que tienen un mayor reconocimiento de marca pueden cargar un precio más alto, y esto Mónica seguro que lo está calculando todos los días, ¿no? Está claro, ¿no? Y luego el último punto que me gustaría recalcar es el de los márgenes, ¿no? Pues claro, la inversión en un curso online, hombre, puede ser caro dependiendo de la sofisticación y la calidad que le quieras dar, ¿no? Y de a quién genere el contenido, si le tienes que pagar a esa persona mucho dinero, si es un premio Nobel, pues habrá que pagarle más, todo ese tipo de cosas. Pero claro, ¿qué te puedes gastar? 200.000 euros, 300.000 euros, ya exagerando, porque la media es 20.000 o 30.000 euros. Pero vamos a suponer que te gastes 10 veces más, 300.000 euros. Pero claro, lo puedes amortizar si tienes, claramente, si tienes cada año, pues ponte 50.000 alumnos. Y lo amortizas rapidísimamente hasta el punto de que puedes llegar a tener márgenes del 80 o del 90%. Claro, Mónica, ¿qué márgenes tienes aquí en los programas presenciales? No es del 80%, estoy seguro, ¿no? Tampoco en Wharton lo son y en Cambridge tampoco. A lo mejor son del 10%, del 15%, y estás ahí intentando conseguir que en lugar de 25 tengas 27 participantes, porque esos 2 o 3 adicionales te aumentan el margen muchísimo. Me explico lo que quiero decir, ¿no? O sea, es que cambia completamente todo el asunto de los márgenes, ¿no? Completamente. Voy a acabar en 3 o 4 minutos, ¿eh? Entonces yo creo que estos son los que veis en pantalla ahora. Si son sustitutos, aquí falta una sílaba, pero bueno, o complementos, la cuestión de la integración vertical, efectos red, que yo creo que todavía nadie ha conseguido realmente crearlos, diferenciación, sobre todo a través de marca, y por último márgenes, ¿no? Yo creo que estas son las variables más importantes. Y entonces, para terminar, lo que me gustaría es, esto ya os lo enseñé, vamos a ver si le doy a donde tengo que darle. ¿Qué es lo que yo pienso hacer? Os lo voy a comentar, ¿no? Yo tengo un objetivo muy claro, que todavía no se lo he dicho a la gente de allá, pero este es el objetivo. Y es un objetivo que a lo mejor os parece ambicioso, pero si luego empiezas a hacer 3 o 4 números por aquí y por allá, no lo es tanto, ¿no? Y es generar 100 millones de libras de educación online. Así de sencillo. Creo que es alcanzable. O sea, los planes allí son de 5 años, ¿no? ¿Qué 3 cosas necesitas para poder llegar a una cifra como esa? Estoy hablando, en este caso, de educación de posgrado. ¿De acuerdo? Pero, o sea, esto puede ser posgrado, pero también puede ser grado, ¿no? Y también puede ser bachillerato. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo bachillerato? Porque es muy atractivo. Hombre, porque hay mucha gente en el bachillerato, mucha más que en el grado o que en el posgrado, sobre todo. ¿Os dais cuenta, verdad? O sea, pues claro, esto es una pirámide, ¿no? En términos del número de gente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de estar hablando de miles, ¿no? Que puede ser el número de participantes que tengas en un programa online de posgrado, en el caso del grado estaríamos hablando de decenas de miles, y personalmente creo que en el caso del bachillerato puedes estar hablando de centenas de miles, ¿no? Pero voy a repetir, esta gente lo que va a querer es contenido, pero también va a querer, evidentemente, una certificación, ¿de acuerdo?
Que no un grado, una certificación, de que has hecho un curso online y tal. ¿Cuál es el incentivo que tienen, sobre todo en Asia? Que, como sabéis, hay una obsesión por parte de los padres para que los niños, los hijos, consigan entrar en una buena universidad. Ahí es una certificación, ¿no? Que ayude entonces a estos que están haciendo el bachillerato a diferenciarse a la hora de plantearse el proceso de admisión cuando realizan las solicitudes a una serie de universidades. Que además, como sabéis, cada vez más estos estudiantes asiáticos, hay muchos de ellos aquí, muy cerca, en Yale Universidad, ¿no? Esos seguramente no son los más brillantes, pero bueno, lo que quiero decir, porque los más brillantes se van al Reino Unido, se van a Alemania o se van a Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de, solamente en China, decenas de millones todos los años. Los padres les ponen tutores. ¿Estarían dispuestos a pagar 2.000 euros por un certificado de Cambridge especialmente diseñado para personas de 16 o 17 años que estén, pues bueno, que su vocación es trabajar en la empresa? Yo creo que por supuesto. De hecho, os puedo asegurar que en China ya hay muchas de esas plataformas que están intentando hacer eso. Lo que pasa es que les faltan ciertas cosas que nosotros tenemos. Lo primero, la marca. O sea, volvemos otra vez a donde estábamos, ¿no? Si tienes una marca potente, todo el mundo va a querer ir allí en lugar de ir a otra, ¿no? Y va a querer pagar, en lugar de 500 euros por ese curso y la certificación, vuelvo a repetir, va a querer pagar 2.000. Yo creo que más de 2.000, os estoy diciendo más o menos cifras por lo que yo entiendo que por dónde va el mercado, ¿no? En estos momentos. Pero claro, si tienes 100.000 por 2.000, pues ya ves lo que es, ¿no? O sea, no está mal, ¿no? La cifra de... ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Ese es el primero. El segundo recurso fundamental que necesitas es contenidos. Bueno, pues esos o los puedes comprar o los tienes que producir tú. Bueno, una universidad en principio pues tiene la capacidad de generar contenido. Ya la cuestión es si los vídeos están muy profesionales o no. Yo os puedo decir lo que yo personalmente voy a proponer hacer, y es que me voy a contratar al mejor productor de la BBC. ¿Qué le puedo pagar? Pues lo que sea, porque si esto es lo que podemos llegar al final, ¿no? O sea que necesitas dos tipos de capital humano aquí. O sea, por un lado necesitas profesores o expertos, y por otro lado necesitas productores, o no sé cómo llamarlos productores, ¿verdad? Está bien eso así, ¿no? Profesionales, lo mejor del mundo, ¿no? Y luego, ¿cuál es la tercera cosa? Bueno, tienes que ofrecer un certificado. Entonces aquí está lo más complicado. Y aquí es donde, por ejemplo, a Oxford les tenemos completamente dominados. No hay manera de que ellos puedan hacer esto. ¿Qué es lo que necesitas para ofrecer un certificado que se perciba en el mercado como algo serio? Claro, si les das un test online que ellos hacen en su casa, olvídate. Porque ahí, en lugar de responderlo el alumno en concreto, lo responde cualquier otra persona. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? ¿Qué es lo que necesitas? Tener una infraestructura global para poder organizar exámenes en aulas como esta. Bueno, pero tienes que poder controlar a los que están tomando el examen. Lo puedes hacer en papel o que entren las respuestas en... ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, ¿qué organizaciones en el mundo tienen esta infraestructura física en el mundo o esta capacidad de poder organizar exámenes, varias convocatorias a lo largo del año para 100.000 estudiantes o para 1.000.000, para la cifra que sea, ¿no? Bueno, pues tienes, por ejemplo, el GMAT, sí, iba a poner esto, pero espérate, es que iba a poner ¿cómo se llama la organización? Pero vamos a poner los que hacen el GMAT o el GRE y todos estos, ¿de acuerdo? Estos lo tienen, pero claro, no tienen ni la marca necesariamente, ni tampoco tienen los contenidos, porque ellos no desarrollan contenidos, ellos solamente desarrollan preguntas de test. Nos entendemos, ¿verdad? Otra organización que podría hacer esto, presumiblemente, pues podría ser déjame pensar, pueden ser los gobiernos, ¿no? Que a su vez tienen universidades públicas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que haces? Llegar a acuerdos con los gobiernos.
para que a través de sus instalaciones pues puedas entonces hacer eso, ¿no? Y luego lo último, que es lo que tenemos nosotros, y esto es muy difícil de volver a crear. Como sabéis, Cambridge lleva 40 años administrando exámenes de inglés. Ellos no dan clases, no hay contenido. Es como el GMAT, es un test, ¿no? Y una entrevista oral, esto. Pero tienen toda la infraestructura, todos los acuerdos con los gobiernos. Necesitas estas tres cosas, si no, no te puedes meter en esto. Ahora, ya te digo, si estamos multiplicando 2.000 euros, ¿no? Por 100.000 estudiantes que hicieran esto todos los años, yo creo que solamente en China ya llegarías a eso, lo pasarías solamente en un país. Al final, ¿cuánto es esto? Son 200 millones de euros, ¿verdad? ¿Margen? Pues tú me dirás. ¿Cuál es el margen de eso? 200 millones es más o menos, bueno, un poco, son como 80 millones de libras esterlinas, ¿no? O sea, que pone aquí 80.000 en lugar de 100.000 y esto, ¿no? ¿Margen? Mi estimación es entre el 80 y el 90%. Os puedo asegurar que la demanda está ahí, ¿no? Esto es solamente un ejemplo. Este es el ejemplo del bachillerato, ¿verdad? Aunque a un certificado de este tipo también se podría apuntar gente de grado que piense que está en una universidad que no es tan buena y lo que se quieren es diferenciar y déjame sacarme este certificado. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? O también gente de posgrado o gente que ya tiene 50 o 60 años y que lo que quiere es volver a aprender. Y le das un certificado que sabes que es serio porque, entre otras cosas, el examen al final es un examen serio, ¿no? Lo voy a dejar ahí, si se te parece. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Tenemos todavía 24 minutos o 23 minutos. Esa es la idea, ¿no? Como yo lo veo. Y esto es mi proyecto estrella, o sea, para los próximos 5 años, ¿no? Y vuelvo a repetir, tienes que tener estas tres cosas. Como tengas esas tres cosas, si te falta una, ya no puedes llegar a este nivel, ¿no? Tienes que tener esas tres. Y básicamente lo que estoy haciendo es aplicar teoría básica de economía de la empresa, ¿no? Aquí. Recursos y capacidades, estrategia empresarial, etcétera, ¿no? El valor de la marca, la infraestructura que tienes que tener en cada país del mundo. Es que esto, claro, es muy difícil de replicar, ¿eh? El tener una infraestructura, porque tienes que tener acuerdos con los gobiernos, todo este tipo de cosas, ¿no? Para poder hacerlo. Os veo muy callados, o no sé si el silencio es... pero esa es la idea, ¿no? No, esto puede ser para el bachillerato fundamentalmente, pero también puede ser para el típico estudiante que esté aquí en España, en la Universidad de León, yo soy de León, haciendo ADE, y que sepa bien inglés y dice, oye, pues déjame sacarme esto. ¿Eh? Y también para posgrado, y yo creo que también, por supuesto, este es el concepto que no había hablado. Espera, a ver cómo si se me va esto. ¿Cómo me quito la solapa esta? Es que quería escribir arriba. Ah, y me puedes quitar. El otro nivel, que yo creo que es muy importante y se me había olvidado hablar de ello, bueno, lo pongo aquí abajo, es lo mismo. Está más allá. Es el de, vaya, jolín, es que, a ver, así lo puedo escribir aquí. Es el 3L. Lifelong Learning. Ese es el otro grande que va a haber acá. Entonces, una cosa como esta, claro, la puedes adaptar para distintos grupos, para distintas edades, distintas situaciones en la vida. Pero al final es el mismo concepto. ¿No me entendéis lo que quiero decir, no? Y el 3L, se ve esto, o sea, Lifelong Learning, esto yo creo que es una mina de oro. Sobre todo en una situación en la cual tienes dos fuerzas. Una, por un lado, el aumento de la esperanza de vida. Y dos, el cambio tecnológico, que hace que lo que aprendiste en la escuela o en la universidad hace 20 años se quede obsoleto más rápido. Por cierto, hay gente, y yo creo que tienen toda la razón también, y de hecho muchas escuelas de negocios ofrecen esto. No es solamente ayudar a la gente a aprender nuevas cosas o a reverdecer sus conocimientos, ¿no? Porque ha habido avances en ese campo, etcétera, sino también muy importante, y yo creo que aquí en la escuela a lo mejor, Mónica, podríamos hacer algo, a desaprender. Desaprender, muy importante. ¿No? O sea, quiero decir que hábitos y maneras de pensar que tenías de antes, y eso, como sabéis, hay técnicas, ¿no? Hay toda una metodología para eso, ¿no? Muy importante también.
Yo creo que ahí el campo es inmenso, ¿no? O sea, que yo lo veo a esos 4 niveles que veis ahora. El 3L debería estar más arriba, ¿no? ¿Eh? Pero no me cabía en el esquema. Voy a parar porque si no sigo hablando. Yo, vamos, es que llevo 7 años pensando sobre esto y haciendo muchas cosas y veo el potencial, ¿no? O sea, el potencial es enorme, enorme. O sea, y esto, yo creo que las escuelas, las universidades que no empiecen a tomarse esto en serio, se van a quedar completamente en fuera de juego. Completamente en fuera de juego. Muy interesante, Mauro, todas las exposiciones. Están llegando algunos comentarios. Es verdad que ninguna pregunta concreta. Vamos a dejarles un poquito más de tiempo a la audiencia que nos está siguiendo en la línea. Fíjate, muy de acuerdo contigo en lo que comentas de lo fundamental que es tener marca, contenidos y tener un certificado, ¿no? Quizás en la parte de contenidos, aparte de productores, ¿no? Yo creo que el gran cambio es cómo se utiliza la tecnología, ¿no? Y tú antes, o sea, lo decías muy bien. Hoy en día, pues la gente ya no quiere, o sea, no quieren replicar lo que es una clase magistral, que al final si grabas un vídeo con esa misma clase, lo que estás es repitiendo casi el mismo formato, ¿no? Yo creo que el gran cambio, y sobre todo para determinadas edades, va a ser también en el uso, ¿verdad?, de la gamificación, de la interacción, de que puedan estar la gente conectada en red, jugando y aprendiendo al mismo tiempo en remoto y a la distancia, ¿no? Para justo no tener esa soledad que te puede generar el estudiar a distancia, ¿no? Y ahí yo también veo pues muchísimo campo, como tú bien decías, para enseñar a otras escuelas, porque va a haber muchas que se van a quedar atrás. Las inversiones al final en tener que invertir en nueva tecnología, en tener que enseñar cómo usar esa tecnología, son muy elevadas, porque estoy absolutamente de acuerdo contigo en que el e-learning te genera a gran escala unos márgenes tremendos, pero tiene un coste de inversión inicial mayor casi que la presencialidad. Entonces, yo creo que también el ser, no sé si un proveedor, ¿verdad?, desde Cambridge para ayudar a otras escuelas a tener tecnología, a enseñar a profesores, etcétera, también puede ser otra línea interesante, ¿o no? Es posible, lo que pasa es que, desde mi perspectiva, allí lo que tenemos son básicamente estas 3 cosas de acá. No es tanto la plataforma. Eso tendría, o sea, y la tecnología y todas esas cosas. Pero son estas 3 cosas. O sea, marca, contenidos o capacidad de generar contenidos. Y luego, por último, tener una infraestructura para poder certificar a nivel global. Fíjate, lo que ha hecho Harvard toda la vida de exportar el método del caso y que lo hemos Sí. usado tantos años, es que hace falta un nuevo método del caso en el contexto del e-learning y que haya alguien que lo funde y que lo exporte y que lo extienda, ¿no? Bueno, eso es distinto, ¿no? Porque lo que ellos han hecho tradicionalmente es realizar una inversión muy grande en desarrollar, o sea, porque es muy caro, ¿no? El desarrollar ese tipo de contenidos, que luego, evidentemente, sí, los venden a muchas escuelas a lo largo y ancho del mundo y genera. Pero mira, los márgenes no tienen nada que ver con el negocio online, con la educación online. Nada, aquello es también un margen relativamente bajo. Yo creo que, de todas maneras, claro, les da el verdadero beneficio es la reputación, claro, porque que todo el mundo esté empleando sus casos prácticos, eso evidentemente tiene un efecto de reputación que al final redunda, yo creo, en el fortalecimiento de la imagen de marca, ¿no? Evidentemente. Pero no es una gran fuente de ingresos netos. No te sabría decir los números, pero por lo que entiendo, pero fíjate, el input más caro que tienen ahí es el tiempo de los profesores, ¿no? Y los profesores son muy caros. Entonces ahí, no sé, creo que se han posicionado bien, evidentemente, desde hace muchos años. Ahora les han surgido competidores bastante fuertes. O sea, porque ahora INSEAD, como sabéis, Stanford, Chicago, hay muchos ahora muchas instituciones que están produciendo casos prácticos. Bueno, yo de hecho en mis clases empleo fundamentalmente casos de esas otras universidades, ¿no? En Wharton decidimos hace 12 años, me acuerdo de la junta de facultad todavía, que no íbamos a meternos en esa refriega, ¿no? O sea, que lo hagan otros. Pero Porque percibíamos que los márgenes no son tan altos, ¿no? O sea, yo fundamentalmente, no sé si me ves la intención, pero yo como decano, francamente, no me interesa hacer más cosas en las cuales el margen sea el 5 o el 10%. Es que no tengo ningún interés. Ninguno, cero. Porque es todo un dolor de cabeza, ¿no? Para sacarle un 5 o el 10%,
¿Para qué? O sea, no me compensa el esfuerzo, ¿no? O sea, yo lo que quiero es irme hacia otras cosas que tengan, pues eso, por lo menos un 40, un 50, un 60%. Y ya, si logras este tipo de escala y llegas a un 80, un 90%, pues maravilloso, ¿no? Sí. Sí, La escala, se me oye. sí, Claro, tú hablas de una escuela que lo hace en inglés y evidentemente la escala es global, es mundial. claro. Para una escuela que lo hace en español, No se oye. Acerca el micro, sí. Que repite la pregunta, por favor. sí, hablabas de la escala, ¿no? Y como Sí. efectivamente la escala, cuando se hacen contenidos en inglés, es una escala global, la escalabilidad. Sí. Claro, ese no es tan grande la escala cuando lo hacemos en español, ¿no? ¿Qué ratio crees que puede haber? ¿Qué diferencia puede haber de Mira, escalabilidad? la inversión, yo te lo digo por Wharton, ¿no? Aproximadamente te cuesta, pongamos, con costes directos e indirectos, 30.000 euros lanzar un curso nuevo de, pongamos, 12 horas de contenido, ¿vale? Pagando al profesor, todo. Luego, es cierto, el profesor, no olvidemos, se lleva normalmente un porcentaje por la propiedad intelectual, es decir, que todos los ingresos que haya en el futuro, pues el profesor a lo mejor se lleva un 1%, o lo que sea, ¿no? O sea, hay un coste variable. Pero la inversión inicial, 30.000 euros más o menos, ¿eh? No es mucho más de eso. Entonces, bueno, pues vamos a no exagerar, no cobrarle a la gente 2.000 euros, pero vamos a cobrarles 200 euros. Entonces, vamos, 300 para que sea más fácil. Es que estamos hablando de 100 alumnos para cubrir el coste fijo, la inversión inicial. 100 en online, ¿eh? Aquí no estamos hablando de que el profesor tenga contacto con los alumnos, para nada, cero de contacto. O sea, los alumnos ven los vídeos, hacen los ejercicios y al final hay un examen, hay una certificación. ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? Entonces, es que yo creo que cubres costes muy rápidamente y luego a partir de ahí, sí, hay un coste variable que es, bueno, del mantenimiento de la plataforma, todas estas cosas, y luego que tienes que pagarle al profesor, normalmente estos contratos, el profesor, claro, no solamente quiere que le pagues al principio un poco, sino también participar en cierto porcentaje en toda la corriente de ingresos que haya en el futuro, ¿no? O sea, yo, todas estas colaboraciones que he hecho, he firmado un contrato de ese tipo, es decir, que luego a mí me pagan un porcentaje, ¿no? De lo que vaya produciendo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, pues sí, eso es dinero, pero al final, si en lugar de tener 300, perdón, si en lugar de tener 100, ¿no? Tienes 200, tienes 300, 400, 500 al año, es que ya básicamente, ¿me entiendes? Ya básicamente es margen ya, ¿no? Aunque sí que es verdad que también los contenidos. Incluso en español. Yo Claro. te diría incluso, bueno, por supuesto, o sea, vamos a ver, inglés, español, francés, ruso, árabe, esas lenguas, es un mercado es bastante grande, ¿no? Sobre todo las tres primeras, o sea, inglés, español y francés, ¿no? A partir de ahí, a lo mejor es más complicado, pero bueno, en el caso nuestro acá de la escuela, es que estamos hablando de español. Sí, sí. O sea, que hay un mercado potencial en el mundo de 500 o 600 millones de personas, ¿no? Pues sí que es verdad que la inversión inicial igual dura menos tiempo. Quiere decir que la obsolescencia tecnológica sí que te provoca que un contenido online que hoy es vistoso porque aprovechas la tecnología actual, Sí, wow, igual ponle. en 3 años ya empieza a Sí, hacer, eso ¿no? es. Ponle 3 años. Ponle 3 años. No todo, pero sí, ponle 3 años, lo tienes que amortizar en 3 años y sobre todo sacarle tal. Pero luego una modificación no es tan difícil como lo que hiciste al principio. Y normalmente lo que haces es no sustituir. O sea, lanzas un curso, luego otro, le dejas a la gente que exista, perdón, que elija. Dices, para el certificado tienes que tomar de estos 4, o sea, 3 de ellos, ¿no? Y vas añadiendo más al menú. Y bueno, pues así dejas que el mercado decida. Si este C1 pues resulta que se está quedando anticuado, pues habrá menos gente que lo tome como parte de este certificado, me explico, ¿no? Y tú sigues añadiendo, ¿no? Y luego, pues bueno, sí, este lo retiras, si ves que al cabo de 4 o 5 años, pues parece que solamente un 5% de la gente que se matricula para ese certificado lo toma, ¿no? Normalmente se suele hacer así, ¿verdad? O sea, ampliar catálogo, porque además eso suele atraer también más demanda. Y además gente quiere donde ven que hay más opciones, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que yo con español a mí eso no me preocupa, ¿eh? El llegar a una escala, claro, hombre, evidentemente en inglés siempre tiene muchísimo más, ¿no? Sobre todo por Asia, ¿no? Y la gente, por cierto, en Asia no lo quiere tomar en mandarín, no lo quiere tomar en japonés, lo quiere tomar en inglés.
Porque además eso añade valor al certificado. Esta es la otra cosa curiosa. Si lo lanzas en inglés, y por cierto creo que la escuela debería lanzarlo en inglés también, es que encima tiene más valor el certificado. Aunque sea el mismo contenido, tiene más valor. Que los contenidos sean en inglés y el examen sea en inglés para obtener la certificación. Todavía tiene más valor. Por ser, evidentemente, la lengua de los negocios, de las finanzas y de todo. O sea que te das cuenta de cómo... ¿eh? Ahora, si las universidades o las escuelas no aprovechan esto, te aseguro que Netflix lo va a hacer, Spotify lo va a hacer nuevas plataformas que se lancen. Sí, Mónica es la que regula aquí el tráfico. No sé si hay gente online también que... Mauro, yo dos cuestiones. Una, bueno, muy interesante todo lo que estás planteando, muy innovador, pero dos cuestiones. Una es, me gustaría saber cuál es la experiencia que tenéis vosotros de este año de pandemia con tanta conexión online, porque la que tenemos nosotros aquí no es maravillosa. No es maravillosa, es decir, el alumno no está contento con las enseñanzas que son solo online, echa de menos las interacciones, ¿no? Y ha habido problemas también con los exámenes, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, esa como primera cuestión. La segunda cuestión es que, como tú sabes también como yo, el proceso educativo es muy complejo. Cuanto más alto es el nivel, más complejo es. Las interacciones son muy importantes, las reflexiones y los diálogos. Entonces, quiero decir, el proceso por el cual tú dices vídeos que se graban, vídeos que se reproducen y mecanismos de certificación no es tan simple. Tienes que tener un proceso mucho más complicado y más caro, ¿no? Sí. Porque hacer que el alumno se sienta con capacidad de interacción, de preguntar, de discutir las cosas que no entiende, todo eso acaba siendo más complicado. No, Y evidentemente. tú has insistido en que no es una herramienta sustitutiva, sino complementaria. Entonces hay que montar cómo se hace complementariamente eso cuando tiene grados y posgrados, creo yo, ¿no? Sí, hay una... No, muy bien. No sé ahora cuál es el... hay una distinción que no hemos hecho aquí, ¿no? Que creo que es necesaria para responder a tu pregunta. ¿Esta educación online puede ser síncrona o asíncrona? Yo estaba hablando sobre todo de asíncrona. Pero luego está la síncrona, es decir, lo que por lo menos nosotros hemos tenido que hacer todo este curso académico, que todas las clases han sido online, pero han sido en tiempo real. Es decir, que los alumnos estaban ahí en Zoom y yo estaba dando clase, ¿no? En este tipo de síncrona, ¿cuál ha sido o sincronizada, cuál ha sido la experiencia? Mira, en mis cursos de este año, mucha más participación de los alumnos, sobre todo los más introvertidos. Muchísimo más. Y además ellos mismos me lo dicen también. Es curioso, les cuesta menos a esta generación más joven, estoy hablando de estudiantes entre 18 y 28 años, les cuesta menos, se sienten menos presionados y menos avergonzados si participan a través de Zoom que si te participan en un aula física. A mí eso me sorprendió mucho, pero es así, ¿no? Otra cosa, les encanta, por ejemplo, el usar la función del chat, que es lo que hacíamos en clase que nos pasamos notitas, ¿no? Pues les encanta lo del chat. Y a mí me ha parecido fenomenal, porque les puedes hacer una pregunta y empiezan a escribir en el chat lo que les parece. Luego no solamente eso, en tiempo real, pues están diciendo, por ejemplo, yo digo, bueno, pues me parece que Google hizo no sé qué, no sé cuánto. Y de repente viene uno y ya te mete ahí el link donde está la noticia de ese asunto. Ya todo el mundo lo puede ver, ¿no? ¿Qué más ventajas yo creo que han surgido sobre este tema? Les encanta la flexibilidad. Es decir, pueden acudir a clase desde una biblioteca, desde su casa. Si resulta que se han ido de fin de semana a ver a no sé quién, se pueden quedar esa semana, se pueden conectar desde cualquier sitio. Lo que echan de menos, evidentemente, lo que tú decías, ¿no? La interacción social, todo esto en el aula. Pero eso, yo no estoy argumentando aquí que el 100% de las clases que imparte la Complutense deberían ser online. Pero yo creo que va a haber en todos estos tipos de universidades en las cuales tradicionalmente la gente ha ido a la facultad a acudir a clase,
yo creo que los alumnos van a exigir que un 20 o un 30% de las materias se ofrezcan online, ¿no? Y a su vez que algunas materias sean híbridas, ¿no? Que haya partes, algunas asignaturas, ¿no? ¿Por qué? Les da más flexibilidad, les parece muchísimo más eficiente. Esa es la experiencia que por lo menos yo he tenido en este último año. O sea, que todo esto ha abierto un abanico de posibilidades que antes no existían. Y luego, el más importante, yo he dado 2 clases en las cuales todos los días de clase traía a un profesor o a un experto invitado de todo el mundo, ¿no? Una de ellas se apuntaron 2.400 alumnos de la universidad. Eso hubiera sido imposible en un aula. Para empezar, no tenemos un aula de 2.400 y luego además lo que teníamos era un día alguien de Asia, otro día uno de no sé dónde, tal. Eso sería imposible en el mundo físico, ¿no? Sin embargo, en el virtual, porque claro, la gente que está por allí, pues es a las 11 de la noche cuando se tiene que conectar por el desfase horario, no sé qué, si lo puede hacer desde su casa, lo hace durante 45 minutos. Entonces, claro, los alumnos estaban encantados. Vuelvo a repetir, yo no digo que todas las asignaturas se deban impartir de esa manera, pero que abre nuevos horizontes para enriquecer el currículum, ¿no? De la que puede ofrecer una escuela. ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? O sea, que, volviendo otra vez al tema que apuntaba antes, es que aquí de lo que se trata es de buscar las complementariedades. O sea, yo creo que hay que escapar de esa idea de que esto es un sustituto. Hay que buscar las complementariedades. Para mí esa es la lección importante de este año, ¿no? ¿Me explico, Rafa? La clase. Bueno, y también grabarla y os la pueden ver y todas estas cosas, sí, efectivamente. Justo un poco a raíz de lo que Rafa comentaba, ¿no? Hay una pregunta que nos están haciendo en streaming y es que ¿para qué materias de conocimiento crees que realmente puede servir el e-learning, ¿no? Porque para aquellas en las que haya que interactuar mucho y la que necesites como una experiencia y una retroalimentación, ¿puede ser más complicado? No, yo creo que para todas. Lo que pasa es que, claro, el material audiovisual lo preparas de distinta manera. Pero fíjate, déjame ponerte un ejemplo antes de la pandemia. Hace ya 7 o 8 años, en Wharton había muchos estudiantes que se quejaban de que en el MBA tenían que tomar el curso de contabilidad básica, ¿no? Porque, bueno, había muchos que ya lo habían tomado en el grado y para qué lo tenían que tomar en el posgrado. Entonces lo que decidimos fue, esto es hace 5 o 6 años, mucho antes de la pandemia, grabar ese curso de contabilidad básica y se hizo con otras materias también. Y entonces los estudiantes lo tenían que hacer tal y luego se iban al examen. Si pasaban el examen, pues ya estaba. En lugar de tener que tomar esa materia básica de contabilidad, pasaban a tomar una más avanzada o a tomar marketing o lo que les diera la gana. Pero ya habían cumplido con ese requisito que era esencial para al final poder graduarse con un MBA, ¿no? O sea, nuevamente, introduce una flexibilidad. A los alumnos les encantaba eso. Ya antes de la pandemia, les encantaba. Porque claro, viene gente que no sabe nada de contabilidad y gente que sabe ya mucha contabilidad. Y entonces, que todo el mundo tuviera que estar en una clase básica, pues era una pérdida de tiempo para mucha gente. Y además, a los que no sabían tanto también no les venía bien, porque o sea, tenías una población tan heterogénea, ¿no? En términos de su conocimiento previo sobre esa materia, que no funcionaba bien, ¿no? Me explico, ¿no? O sea que, básicamente, Rafa, es que abre todo un nuevo abanico de posibilidades, ¿no? Esto. O sea, Otra pregunta, enlazando un poco con lo que tú comentabas al principio, ¿no? De que cada vez pues la gente vive más, trabaja hasta más tarde, sí. te tienes que reciclar justo por el cambio tecnológico, ¿no? Entonces decían que si los certificados que planteabas antes, que si podrían ser extensibles para temas de upskilling y reskilling, ¿no? Perdón. Upskilling y reskilling, ¿no? Para gente pues que se tiene pues eso que reciclar y sí. que ya tienen pues una cierta vida laboral y tanto en hard skills como en soft skills, si lo veías para ambos tipos para de todo, conocimiento. para todo. Y déjame expandirme sobre esto porque es algo que se me olvidó antes comentar, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿cómo veo yo el efecto de estas cosas, ¿no? De la edad, sobre todo, y los cambios? Vamos a ver, en España la esperanza de vida en estos momentos para una persona que llega a los 60, como sabéis, es 25 años, ¿no? Por término medio, varones y mujeres, ¿no? Hasta los 85. Y de esos, 2/3 partes todavía están en buena salud, ¿no? Luego, a partir de ahí, ya por término medio, ¿me entiendes? Entonces, potencialmente la gente en España podría seguir trabajando hasta los 72 años o 73. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hombre, si asumes que esto que aprendiste aquí cuando eras muy joven todavía te va a valer cuando tienes 72, yo creo que eso
es posible que eso fuera cierto hace 50 años, pero ahora con el cambio tecnológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hombre, yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a ir a la escuela ahí, luego vamos a trabajar y luego vamos a volver otra vez aquí y otra vez aquí, ¿no? Seguramente a través de una plataforma tecnológica en lugar de mudarnos al colegio mayor, ¿no? A los 50 años, eso sería un poco duro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que esto falta todavía, esto no está bien organizado, ¿no? Estas dos de acá, ¿verdad? La anterior sí. Y luego la cosa más revolucionaria es que no se trata solamente de simplemente actualizarte. A lo mejor decides cambiar de carrera o de profesión. ¿Por qué no? Y cada vez esto, por cierto, es más frecuente. Todavía es un porcentaje muy pequeño de la población, pero cada vez es más frecuente. A lo mejor ha subido del 1% al 2%. Pero bueno, por ahí empezamos, ¿no? Es decir, que la gente diga, pues si esto es la carrera A, pues en lugar de hacer eso, no, pues aquí me paso a la carrera B, ¿no? Porque prefiero eso y luego ya sigo por esa ruta, porque ha cambiado el mercado de trabajo, etcétera. Ahora, el tema este de las destrezas que se demandan en el mercado, hay una serie de estudios muy, muy buenos por David Autor, que es un economista en MIT, y luego alguien que no me acuerdo ahora del nombre, que está en Stanford, que han hecho todo un análisis de lo que son los requerimientos en términos de destrezas de los puestos de trabajo en Estados Unidos, ¿no? Yo lo he visto para Estados Unidos. Y más o menos ven lo siguiente a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que ven es que las destrezas técnicas, o sea, el contenido técnico de los puestos de trabajo, crecen, pero no muy rápido. ¿De acuerdo? Lo que está creciendo muy rápido son las destrezas sociales. Y, o sea, estas son las técnicas. ¿Y a qué se refieren las destrezas sociales? Saber trabajar en equipo, saber negociar, saber eh, trabajar remotamente ahora. Todo ese tipo de destrezas sociales. Si os dais cuenta, en las empresas en estos momentos se trabaja en equipo, tienes que tener destrezas técnicas, todo esto vale muy bien. Pero alguien que no sepa trabajar en equipo, alguien que no sepa negociar, alguien que no sepa ese tipo de destrezas, no le va a ir muy bien en ninguna empresa, ¿no? Hombre, es una combinación de las dos cosas, pero lo que ellos han documentado es que a lo largo de los últimos 20 años ha aumentado el contenido de destrezas sociales en los puestos de trabajo, ¿no? Luego, la educación también se tendrá que acoplar a este tema, ¿no? Pero claro, siempre cambiamos mucho más lentamente que el mercado de trabajo. No sé si he respondido a la pregunta, pero... Sí, sí, perfectamente. Hay datos muy buenos, ¿eh? O sea, los recomiendo que lo miréis, están todos en Internet, es fascinante este tema, ¿no? Sí, bueno, o sea, alguien también apuntaba, ¿no?, que un poco ahondando en lo que hablábamos antes de las materias de conocimiento que pueden ser más complicadas, el tema de simular un laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en temas de medicina y tal, pero sí que es verdad que ahora mismo con realidad virtual, lo que pasa que con inversiones todavía bastante elevadas, sí que se están Sí. empezando también a hacer cosas Pero así, déjame ¿verdad? añadir una cosa a esto, porque yo creo que es muy interesante. Yo como hago muchas presentaciones para estudiantes del bachillerato, no sé ahora añadir una página, sí, aquí está. He hecho muchísimas, ¿no? Sobre todo ahora online. Y también para padres. O sea, yo lancé un programa en Wharton que lo que hacíamos era darles clases online a los padres de los alumnos que teníamos. Os podéis imaginar por qué, ¿no? Porque luego les pedimos dinero y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Siempre me preguntan, oye, ¿qué crees? Tengo una niña de 12 años, 13, ¿qué es lo que tiene para tener éxito? ¿Qué lo tiene que hacer? Yo siempre digo lo mismo. A no ser que tenga una vocación muy clara, que quiera ser piloto de líneas aéreas, o que quiera ser médico, o que quiera ser una de estas cosas que sabes muy bien qué es lo que tienes que aprender, la inmensa mayoría de los puestos de trabajo que se van a crear en el mundo en los próximos con 10 años, 20 años, ¿no? Más del 70 o del 80%, requieren tres destrezas, y solamente tres, desde mi punto de vista. Saber leer de la manera más eficiente posible, porque si no, no puedes aprender. Y esto de la lectura no es fácil, ser un lector eficiente, ¿eh? O sea, eso es algo que tienes que aprender. Saber escribir, fundamental. Hasta que no sabes escribir bien, tu cabeza seguramente no está procesando la información, ¿no? Y lo tercero es facilidad con los números. Fuera de Estados Unidos o del mundo anglosajón, inglés. O sea, saber leer y escribir y manejar números también en inglés, no solamente en tu propia lengua. Al 80% de los puestos de trabajo del futuro, yo creo que esto es lo que necesitas. Entonces me preguntan, ¿y qué debe estudiar? Bueno, pues mírate a ver qué carrera te da esto, ¿no?
¿Cuántos físicos, cuántos historiadores conocéis que se han transformado y resulta que después, 20 años más tarde, están trabajando en algo que en principio no es una salida profesional a esa carrera, ¿no? Aquí tenéis muchísimos, ¿no? Que se han reconvertido a las finanzas y estas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues tienen estas destrezas, ¿no? Vamos, es que yo creo que más claro no puede estar, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, hay mucha inercia, ¿no? Y se suele pensar en términos de carreras en lugar de en términos de destrezas, yo creo, todavía, ¿no? Cuando estamos en una situación, como veíamos antes, en la cual no vamos a ir una sola vez a la escuela, ¿no? Sino que vamos a ir varias veces, ¿no? O a aprender. Porque es insostenible esto de que vivamos 85 años y solamente estemos aprendiendo los primeros 15, ¿no? De la vida, o 20. Esto no tiene ningún sentido. Yo creo que de esto nos damos cuenta todos, ¿no? No sé, así es como yo lo veo, ¿eh? Si no... Pero evidentemente puedo estar equivocado, claro, es que estamos haciendo apuestas, ¿no? Por lo que se viene encima, pero yo creo que las tendencias están más o menos claras, ¿no? ¿Ves aulas vacías dentro de 50 años? No, yo creo que el híbrido. Mira, la demanda sobre todo en las instituciones educativas que tienen una marca, un reconocimiento, es muy grande y cada vez va a crecer más. O sea que incluso con la caída de la natalidad, o sea, francamente, porque a su vez la economía se transforma y cada vez necesitas gente con más conocimientos y no solamente eso, sino gente que luego tiene que volver otra vez. Yo creo que ahí va a venir mucho crecimiento, ¿no? De que no solamente vamos a estar formando a jóvenes, sino formando a gente en distintos momentos de la vida, ¿no? Y pues eso que hace, multiplicar la demanda por 2 o por 3, ¿no? Si vuelven otra vez, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea que no, yo no veo las aulas vacías, ¿eh? Hombre, vamos a ver. Hay problemas en algunos sitios, por ejemplo en China, evidentemente, pues aulas de escuelas primarias sí las van a tener vacías, claro, porque tienen 100 millones menos de niños, ¿no? Comparado con hace 10 años o 20. Claro, son 100 millones, son muchas aulas, ¿no? Es que tienen 100 millones menos de niños. Ahora han subido el límite de números de hijos por pareja a 3. ¿Sabéis lo que va a pasar con la natalidad en China, no? Es que a mí es que esto me hace tanta gracia. Además, todos los demógrafos están completamente de acuerdo con esto. En China, en estos momentos, es 1,7 niños por mujer. Esto es China. En Taiwán es 1,1. Y en Corea del Sur es 1,0. Luego me digas tú a mí qué es lo que va a pasar en China. Ni en Taiwán ni en Corea del Sur hubo nunca una política del hijo único. Y el número está en 1. ¿Queréis apostar qué es lo que va a pasar en China? Por mucho que el gobierno diga que ahora la gente no va a tener 3 niños. ¿Quién va a tener 3 niños? ¿Qué mujer quiere tener 3 niños ahora? Si lo que quiere es tener una carrera profesional. Van a tener 1 si lo tienen, ¿no? Pero Rafa, tú me dirás, ¿a dónde va a ir la tasa de China, no? Solamente puede ir para abajo. A medida que el país se desarrolla, a medida que más gente se mueva desde el medio rural al medio urbano y, sobre todo, a medida que más mujeres todavía, en mayor número, tengan acceso a la educación, ¿no? Como ocurrió hace 20, 30 años en Taiwán y en Corea del Sur. Esto es bueno, por cierto. Otra fuente muy importante de demanda es la incorporación de la mujer a todo tipo de... Claro, esto no existía hace 50 años. De repente se te multiplica la demanda por 2 al nivel superior y de posgrado. Cuando yo empecé a dar clases en el MBA, había un 15% de mujeres en el aula y ahora hay un 45%. Eso es un aumento de la demanda enorme, ¿no? Prácticamente multiplicada por 2, que no existía cuando yo empecé hace 30 años a dar clase y ahora sí existe, ¿no? Mauro, tú debes conocer bien cuál ha sido la experiencia de todos estos cursos, de todos estos MOOC que se sacaron, ¿no? Porque al final aquí, por lo que tú estás planteando, falta alguien de relieve, de marca, que entre en el mercado con fuerza, ¿no? Sí. Es decir, es un mercado que está por explotar, ¿no? Sí. Sea como sea Sí. su configuración final, está por explotar, y eso está Sí, claro. sí. No parece que Netflix vaya a ser un competidor por la cantidad de organización que requieres
aparte de contenidos de vídeo. Sí. Pero, ¿cuál es la experiencia de esos MOOCs? No, la experiencia yo creo que es muy Eso mala. se esperaba mucho también. No, es muy mala, Rafa, porque yo creo que esto es un modelo que está en fase de extinción en estos momentos, porque en los MOOCs se apuntaba mucha gente, pero luego solamente lo terminan, por término medio, si miras las estadísticas de Coursera, un 3% lo terminan. Y luego encima, desde el punto de vista de los ingresos, tienes otro problema, y es que encima los que están dispuestos luego al final a pagar un poco más por el certificado, pues a lo mejor te quedas con un 1%. Entonces, yo creo que este concepto, no sé, no me parece adecuado. Yo creo que tiene que ser productos mucho más enfocados a una audiencia, a un público muy concreto, que solo tengas muy bien calculado el contenido, todo tal, y el precio, evidentemente, de tal manera que tengas, en lugar de un 3% de tasa de graduación, para entendernos, ¿no? Que tengas por lo menos un 40, un 50, un 60%, ¿no? Y hay otra cuestión, los MOOCs también había un problema, y es que el precio era muy bajo. Entonces, claro, tú cobras 50 euros por un curso, pues la gente no tiene un incentivo muy grande para terminarlo. Ahora bien, si al principio les cobras 2.000 euros, te aseguro que los que pagan siguen hasta el final, ¿eh? Hasta la última y consiguen el certificado, porque claro. O sea, yo creo que había al principio en el terreno esto de los MOOCs, que incluso es un acrónimo ya que ha caído en desuso, ¿no? Estamos hablando de hace 5 años, 6 años. Hubo esos dos problemas. Uno, que se ofrecían a todo el mundo sin diferenciar el producto, y dos, que se ponía un precio tan bajo que no había un incentivo para que la gente terminara. Yo creo que desde el punto de vista de marketing es muy problemático, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? Para mí esos fueron los problemas fundamentales, ¿no? De los MOOCs. O sea, del modelo de Coursera, de edX al principio, ¿verdad? Adelante. Nada, nada. A mí también, ¿eh? Claro. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, a eso me refiero. Netflix yo creo que puede generar contenido y evidentemente distribuirlo por una plataforma que ya tiene, pero, perdón. La pregunta es que si esto no supone una devaluación de lo que es la, la misión y el valor añadido de una escuela como AFIO, una gran universidad en el mundo, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. O sea, Netflix da el contenido y evidentemente una distribución muy eficiente a una masa de usuarios cautiva, ¿no? O sea, que ya los tiene ahí. Pero, claro, Netflix yo creo que lo va a tener mucho más difícil en términos de certificación, por ejemplo. O también yo creo que lo tendría en principio, aunque a lo mejor lo podría desarrollar, en términos de lo que estábamos hablando antes con Rafa, que es la interacción social o el crear una comunidad de gente que esté aprendiendo, quiere aprender sobre ese tema, ¿no? Pero yo creo que eso se puede emplear tecnología para crear esa comunidad de gente que aprenda, ¿no? Aquí la cuestión es, eso se puede hacer de una manera más eficiente, que a un gran número de gente en el mundo le gusta más, sobre todo si tiene que desplazarse para... Y además a un coste mucho más atractivo, o sea, un precio mucho más atractivo. Porque claro, una cosa que aquí es una cifra importante, 2.000 euros, pero es que si lo hicieras en modo presencial, a lo mejor tendrías que cobrar 5.000 o 10.000. ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? Entonces, claro, hay mucha gente que dice, oye, yo para aprender sota caballo rey en contabilidad, en física, en matemáticas, no sé qué, dame el curso online y déjame de bobadas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No te digo, vamos a ver, yo creo que es muy importante, por ejemplo, una persona de 18 años que vaya a la universidad y que tenga pues todo lo que eso conlleva, ¿no? Esa experiencia. Pero, por ejemplo, alguien de 40 que ya tenga niños, que ya tenga un trabajo, que lo que quiere es
reinventarse, que lo que quiere es actualizar su conocimiento, yo creo que un curso online es una alternativa perfectamente válida para esa persona. No, yo creo que estamos hablando nuevamente de complementos, ¿no? Complementos ya sea en términos de la gama y de las audiencias, o ya sea incluso en lo que ofrece una institución educativa tradicional, que en lugar de hacerlo todo presencial, también incorpore O sea, hay dos ejes aquí, ¿no? De complementariedad. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, uno es vertical en términos del público, ¿no? ¿Me entiendes, no? Y el otro es horizontal en términos de es que no sé cómo expresarlo, eso del contenido, de la manera del formato, sí, del formato, muy bien. El formato yo creo que está bien. O sea, aquí hay dos ejes, ¿no? Y evidentemente yo creo que lo que vamos a ver es cada vez más, pues, ejemplos, ¿no? Que se posicionen en distintos puntos en ese espacio, ¿no? Ahora lo que tenemos es, francamente, es que estamos aquí. La mayor parte de las universidades del mundo y las escuelas están ahí, ¿no? Es un público, o como mucho dos o tres, pues si estamos hablando de grado, posgrado y tal, y luego por otro lado un formato, todos en clase. Que a mí me parece fantástico, a mí me encanta dar clase, a mí me encantó ser estudiante en una clase, era divertidísimo, pero ahora tenemos estas herramientas tecnológicas, vamos a emplearlas, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? Sí. Pero es que la demanda está ahí y hay que satisfacerla, ¿no? Y claro, ¿vosotros qué capacidad tenéis aquí? Bueno, está sobre todo, me imagino, limitada por el número de asientos en estas aulas, ¿no? Por número de horas, aunque no son todas las horas del día, porque claro, la gente trabaja, no sé qué, no sé cuánto, hay una restricción de oferta enorme. Y todos la tenemos en términos de la educación presencial, ¿no? O sea, es que date cuenta de los millones de personas que hay en el mundo que quieren acceder a la educación, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y además la población del mundo, pese a la caída de la natalidad, no olvidemos, sigue creciendo, ¿eh? Y va a seguir creciendo hasta 2070. La población, digo. Claro, todas esas tendencias demográficas tienen una inercia, ¿no? Está cayendo la natalidad en todo el mundo, pero aún así la población del mundo sigue creciendo, ¿no? En África, 400 millones de niños en los próximos 10 años. A ver cómo educas a esos 400 millones, ¿no? Fíjate, el otro día, Mauro, escuchaba y luego leía a unos psicólogos escribiendo sobre el tema de la edad y la presencialidad en las aulas, ¿no? Sí. Y decían que se estaba empezando a percibir que los niños que estaban estudiando en la distancia, que estaban empezando a no desarrollar determinadas, ¿verdad?, habilidades Sociales, relacionales, sobre todo, sociales, claro. que son Sí, sí. sumamente importantes, ¿no? Sí, sí. Por ello decían que la tecnología se iba a utilizar más como herramienta de estímulo, pero dentro de las aulas o como complemento en algunos temas, pero que los niños pequeñitos tenían que estar con otros niños y aprendiendo, Sí. ¿vale? Y que sí que es verdad que el e-learning, incluso el que no es síncrono, pues que está muy bien, pues eso, para executive, para certificaciones ya profesionales, etc. De la tecnología en remoto o estar Sí. absolutamente 100% en remoto y Estoy de asíncrono, acuerdo. ¿no? Yo quizás la dibujaría de esta manera, ¿no? La mezcla entre las dos, ¿no? Que sí, o sea, a un nivel... Espérate, yo esto no lo he hecho bien, ¿no? Ya no sé qué es lo que estoy haciendo, espérate. A ver si logro borrar esto. Sí, estar online y la Yo edad, creo que ¿no? Quizás es lo lo que que estás podría... diciendo, sí, o sea, vamos a En ver. un eje como un poco En la la, edad y en la en otro educación la... primaria, Sí, vaya, en la educación primaria estaríamos aquí, ¿no? En eso la es. secundaria, pues bueno, se podría estar más acá, es una línea así, ¿no? La dibujé al revés. Mm, Luego en la educación de grado universitario mm, y el posgrado, y luego el 3L, ¿no? eso es. Mm. Esta es una posible, ¿verdad? O sea que la tendencia sería esta, ¿verdad? Es un poco lo que se está empezando, ¿no? Porque claro, como Sí, estamos experimentando desde no hace tantos años con todo esto, pues sí. está viendo un poco la repercusión en los Lo cual, perfiles de edad. por cierto, para una institución educativa está fenomenal, porque si en lugar de tener alumnos solamente de un grupo de edad tienes de varios, puedes optimizar el uso de los recursos mucho mejor. En Estados Unidos hay cada vez más escuelas secundarias
que están, porque hay menos niños, sobre todo en algunos distritos escolares, están lanzando más cursos para adultos, las propias escuelas, ¿no? Y hay demanda, hay mucha demanda de eso, ¿no? De todo tipo de clases, o sea, de historia, de cosas prácticas, de simplemente cosas por amor al arte, ¿no? Que quieres aprender, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que ahí, vuelvo a repetir, aquí hay también pues otro tipo de complementariedad, ¿no? Y es que una institución también pues tiene una serie de recursos presenciales, forma de aula y tal, profesores que pueden venir, no sé qué, con un límite muy, muy fuerte, ¿no? Una limitación muy fuerte de capacidad, y el online no tanto. Bueno, pues también si tienes distintos tipos de alumno, pues puedes optimizar el uso de los recursos que tienes, ¿no? O sea que, básicamente, simplemente una cosa, es que volvemos otra vez, Rafa, al punto este, es decir, esto abre tal abanico de nuevas posibilidades y claro, todo queda por inventar, ¿no? Esta es la otra cuestión. Yo creo que todavía no se ha dado con la fórmula ideal, ¿no? Para aprovechar esta potencialidad, ¿no? Bueno, yo me uno primero al agradecimiento por la visita. No, yo Es un encantado. honor tenerlo aquí, de verdad. Y mi pregunta iba más por el tema de la interacción, sobre todo conocer un poco la experiencia que usted ha tenido en ese tema, pensando en el hecho de que muchas veces pensamos que hace mucha falta la interacción en estos entornos virtuales, pero no necesariamente es así. Podemos tener mucha interacción y poca calidad de lo que se está generando, y podemos tener poca interacción y de mucha calidad. Efectivamente. Entonces, pero básicamente también pensando a futuro, con estos temas híbridos permite que, como en este caso, participemos gente que está online con nosotros que estamos aquí presencialmente, y esto abre otros espacios de interacción que no existían antes. Efectivamente. Y otra cosa que está empezando a producirse cada vez más es alumnos de distintas universidades que acuden juntos a una clase o hacen proyectos en equipo de manera conjunta, ¿no? Nuevamente, es otra posibilidad, es algo más que puedes hacer, ¿no? Que antes pues era muy complicado, pero ahora con todas estas herramientas, hombre, a lo mejor sería mejor que pudieran viajar y todo esto, pero yo creo que es una posibilidad muy atractiva también, ¿no? O sea, completamente de acuerdo. Sí, sí, completamente de acuerdo. También puedes combinar a los alumnos, ¿no? No combinar solamente a los profesores, efectivamente. Mauro, ¿tú crees que las universidades a futuro deberían empezar a cambiar y no tener estas facultades tan estanco con materias No, de eso por conocimiento, supuesto. verdad? Eso por supuesto. Que debería de ser casi Sí. Es que las una... universidades, algunos de aquí las conocéis muy bien y todos habéis ido a la universidad, ¿no? O las universidades que cambian muy despacio, ¿no? Cambian tan despacio que es casi ridículo, ¿no? El tema. Y luego hay otro problema, claro, en cualquier tipo de sistema educativo, es que, claro, tienes que hacer apuestas sobre qué es lo que tienes que enseñar hoy, sabiendo que esa gente va a estar en el mercado de trabajo 5, 10, 15 años más tarde, ¿no? Y es muy complicado eso. O sea, claro, es que es muy distinto de cuando estás vendiendo un aparato eléctrico, ¿no? Que lo va a usar el consumidor al día siguiente, ¿no? Claro, es que es muy complicado. La planificación educativa yo creo que es súper complicada, sobre todo en un momento en el cual están cambiando tantas cosas. Está cambiando el mercado de trabajo, cambia la tecnología, cambian, por supuesto, las empresas, cambia la composición industrial de la economía también, y por lo tanto los puestos de trabajo, ¿no? O sea, muy complicado, ¿no? Yo creo, Mauro, que está muy bien esa detección de que hay una demanda insatisfecha amplia, porque nosotros en Madrid, en particular, existen desarrollos de universidades online, absolutamente online, caras, más caras de los precios que tú estás manejando Sí, sí. y con calidades más discutibles, ¿no? Porque, entre otras cosas, están usando un profesorado al que no pagan bien. Es decir, que el que no aparezcan buenas marcas haciendo este tipo de educación está dando pie a que haya marcas, digamos, de segundo nivel o de tercer nivel, cubriendo un mercado que no Claro, está satisfecho, claro, ¿no? Entonces, claro. eso me parece muy importante, ¿no? Sí, porque son más ágiles, ¿no? Son más ágiles, evidentemente, como dices, no tienen marca, no tienen calidad, todo esto, pero como la demanda es tan grande, pues a alguien les convencen a algunas personas, ¿no? Para que paguen esos precios, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno,
Muy bien, Mauro, pues yo creo que Vale. hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias por la explicación. Yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo que se quedan ahí como muchas cosas en el aire que creo que va a dar para que vuelvas el próximo año y veamos, Cuento a ¿verdad? ver Claro. cómo van las cosas, Cómo van pero- las cosas y sobre todo seguro que tendremos alguna experiencia adicional que podremos incorporar a las reflexiones actuales, ¿no? Porque yo creo que vamos a Claro. ir viendo. Mauro, Bien. sobre todo la experiencia fundamental, ¿no? Y es si consigues efectivamente esos 200 millones de esterlinas, ¿no? 100, no eran 100, ¿eh? Pero se lo han puesto a 5 años, ¿eh? Se han ¿Eh? hecho 5 años. Entonces, no, yo creo que ha sido muy sugerente y da gusto oír a personas que van a ocupar una posición académica de gran responsabilidad en una de las universidades más emblemáticas del mundo, que ande ya con proyectos ciertamente ambiciosos, ¿no? Y que además lo haga provocando a la audiencia sobre el concepto tradicional de universidad, etcétera. Hemos metido el concepto agregado de formación y learning sin apenas segmentar, sin apenas diferenciar, sin buscar esos atributos que señalaba, por ejemplo, Rafa y alguna otra persona, que tiene que ver con la interacción. Cambridge no sería Cambridge si se convirtiera simplemente en una factoría tecnológica de formación online, ¿no? La gente quiere estar entre los coles, quiere pasear al lado del río, quiere ver la competición en las regatas con Oxford, quiere charlar, quiere entrar en el apartamento del profesor de historia, en su momento de Eliot, en el momento de cualquier otro, y discutir. Ahí hay un concepto, digamos, mucho más amplio. Pero es verdad que la intervención de Mauro ha tenido la virtualidad de dejarnos ahí a los que nos dedicamos a la enseñanza, pero no solo, a los que también tienen responsabilidades sobre hijos o sobre personas cercanas, sobre el futuro de la enseñanza, sobre los riesgos de estandarización y de esa misma enseñanza y por lo tanto de no diferenciación, ¿no? Yo creo que, como decía Mónica, cuando desde la factoría de Cambridge pases por aquí, por el continente, tenemos que volver a oírte, ¿no? Muchas gracias, Mauro. No, gracias, Emilio. Y buen viaje mañana. Ya sé que regresas a Sí. Filadelfia, pero has dado un buen paso. Estar cerca, estar en Europa y estar de puente entre Europa y Estados Unidos, yo creo que es una lección muy, muy buena. Gracias. A ver, gracias. Bueno. Muy bien, nada. Bueno, y gracias a todos. Hasta luego. He visto que todo el Consejo Académico estaba incorporados a la sesión, incluido Vicente, incluido Gonzalo Rubio, etcétera. Ángel Vergés también estaba por ahí. Gracias a todos. Interesante. Cantidad de cosas.